colon irritable. Hoy se llama síndrome de intestino irritable porque se ha encontrado que no es solamente el colon el que está afectado, sino que es todo el intestino que tiene de alguna manera, es el responsable de toda la sintomatología que hoy tienen los pacientes con esta afección. El síndrome de intestino irritable es un trastorno funcional digestivo. Trastorno funcional se define como aquello que en contraposición contra algo orgánico, es decir, que no es una enfermedad que pueda ser detectada ni desde el punto de vista orgánico, estructural, ni desde el punto de vista bioquímico, ni desde el punto de vista de las características evolutivas, digamos. Esto es una enfermedad que es crónica, es una enfermedad que no se conoce su causa, es de causa desconocida, tiene una mayor incidencia en las mujeres que en los varones. Eso es algo que no tenemos claro el por qué, porque de hecho no sabemos por qué es que estas cosas ocurren. Sí sabemos que hay varios factores que son los que inciden y sobre los que luego el tratamiento va a tener su acción. La alimentación por un lado, factores emocionales, el estrés, factores infecciosos, todas cosas que en algún momento de la vida pueden haber incidido para que esta persona sufra de este padecimiento. El síntoma cardinal que va a guiar a todo el diagnóstico es el dolor abdominal, ¿tá? Que es un dolor abdominal que es crónico, o sea que en general nosotros para el diagnóstico también necesitamos que tenga un cierto tiempo de evolución, que son 6 meses, ¿tá? Mayor o igual a 6 meses tiene que ser, ¿tá? Y que es un dolor que es recurrente, o sea que no está todo el tiempo, pero que aparece de forma frecuente. Es una enfermedad de alta prevalencia. Alta prevalencia significa que hay mucha gente en un determinado momento en una población general que padece de esta enfermedad, que anda entre el 10 y el 15% a nivel global mundial. Pero te diría que hay sociedades, sobre todo las sociedades de alto desarrollo, en los que esa incidencia es mayor, que puede llegar hasta un 30%. En general es un dolor mal delimitado, es en general en todo el abdomen, puede tener múltiples características, puede ser continuo, puede ser como cólico, que aparece y mejora, que tenga como sus picos de dolor. Y suele estar asociado a la alteración de la defecación, ¿tá? Que va a ser una alteración en la frecuencia defecatoria, es decir, que disminuya la frecuencia defecatoria o que la aumente, o a la consistencia de la materia fecal, o sea que sea una materia fecal más dura o más blanda, junto con el dolor. Y este dolor, a su vez, esos son los síntomas que necesitamos para el diagnóstico. Afecta a todas las edades, pero particularmente en la edad media, jóvenes, adultos jóvenes. Esa es la edad en la que se desencadena o comienza el proceso o los síntomas. Que a su vez se asocia a flatulencia, puede haber náuseas, puede haber sensación de urgencia defecatoria, que cuando aparece el dolor hay que salir corriendo al baño, incluso sensación de que la evacuación no fue completa, como que tenemos ganas de seguir evacuando. Podemos tener también mucosidad en la materia fecal y otros síntomas también extradigestivos, también como dolores de cabeza. Pueden aparecer otros trastornos funcionales asociados, como enfermedad por reflujo, como lo que la gente llama gastritis, que se llama dispepsia. Y estos síntomas van a ocurrir de forma crónica por largos periodos, con empujes y mejorías por periodos también, y van a llevar a la consulta
por cansancio, digamos, en general, porque son historias largas. El diagnóstico se hace en base a los síntomas y a descartar otras patologías. Se puede hacer desde el punto de vista positivo, es decir, sin mayores análisis, en aquellos pacientes que vienen padeciendo los síntomas de tiempo atrás, a lo cual le resta un poco de importancia. Es decir, una cosa es algo que comienza hace pocas semanas o meses y otra cosa es algo que lo tiene desde hace años. Algo que se tiene desde hace años en una persona joven con determinadas características que son principalmente el dolor, la distensión, la constipación o la diarrea, son los elementos en los cuales nosotros basamos nuestro diagnóstico. El aspecto del tubo digestivo va a ser normal y todos los exámenes que nosotros hagamos van a ser normales, porque el problema está en la función del intestino, que no tenemos manera de comprobarla. Como dijo el doctor, lo que más está alterado es la motilidad, ya sea que se pone más perezoso el intestino o que se acelera y por eso da diarreas, ¿tá? Y todo eso no hay manera de comprobarlo. Sin embargo, el diagnóstico el médico lo va a hacer mediante el interrogatorio. Vamos a ir recabando estos datos que fuimos diciendo, el examen físico, que debería de ser normal porque el paciente habitualmente no tiene una alteración del estado físico, y se suele solicitar algunos estudios básicos para descartar otros diagnósticos que pueden parecer a un síndrome de intestino irritable. ¿Ah? Como por ejemplo trastornos de la tiroides, se suele pedir un examen de sangre para pedir TSH, también se pueden pedir otros exámenes de sangre que busquen inflamación para descartar una enfermedad inflamatoria intestinal, exámenes de materia fecal para buscar sangre oculta, para buscar parásitos o para buscar inflamación también. Y en ocasiones también se puede solicitar algunos test más específicos si se sospecha de otras enfermedades como que puedan estar simulando esto, como son el SIBO, el sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado. Se puede solicitar un test de aire expirado, se puede también sospechar una intolerancia a la lactosa, una enfermedad celíaca, que también eso se diagnostica por sangre y a veces se necesitan algunas endoscopías. Se adecua o mejor dicho, se habitúa a los síntomas y los considera como normales porque no son demasiado molestos en algunas personas. Esto también nos lleva a la característica individual, en el sentido de que hay personas que tienen más sensibilidad que otras y perciben la molestia de una forma diferente, porque en la base de esto también hay una hipersensibilidad de parte del aparato digestivo, tal como lo dice su nombre, intestino irritable. Es un intestino que tiene una mayor sensibilidad y que de alguna manera responde a estímulos semejantes de manera diferente al de otras personas. Y ahí aparecen fundamentalmente los síntomas en el que predomina es el dolor, acompañado de otros elementos como por ejemplo la distensión, como te decía, o la diarrea o la constipación. Porque como dijimos, esto es un trastorno funcional, es decir, que sucede porque o se estresa o porque reacciona a un alimento y en la noche no deberían de aparecer estos síntomas, entonces eso nos hace pensar que puede haber otra enfermedad de fondo. Ante una alteración de la función, que generalmente es una función motora la que está afectada, no tanto la función absortiva. En cierta manera también la mucosa puede estar alterada y la flora intestinal podría llegar también a estar alterada, pero no es mayormente el problema. Generalmente los pacientes con estos síndromes no tienen mayores carencias de absorción o digestivas específicas. El diagnóstico es por la agrupación de los síntomas que dijimos y descartar otras patologías que puedan estar simulando este síndrome de intestino irritable. El hecho de desconocer la causa no nos permite hacer un tratamiento etiológico, es decir, el tratamiento etiológico significa tratamiento de qué es lo que lo provoca, por lo cual el tratamiento es sintomático.
tratamos generalmente los síntomas. Y esta puede llegar a ser un trastorno invalidante, en el sentido de que la persona tenga síntomas de tal magnitud que le impidan tener una vida de relación satisfactoria. Esos son los casos más severos, de difícil tratamiento, y son los que son más desafiantes para el médico también, porque no tenemos una medicación que uno diga, con esta pastillita el paciente solucionó su problema, sino que depende fundamentalmente de la sintomatología. Si tenemos predominio dolor, bueno, tendremos que conseguir aquellos medicamentos y dieta que de alguna manera alivien el síntoma del dolor. Analgésicos, antiespasmódicos, moduladores de la actividad digestiva, dietas con alimentos que no sean fermentativos, de tal forma evitar la producción de gases, porque la distensión del colon es una de las razones por las cuales aparece el dolor. Y el medicamentos que también actúen sobre el tránsito digestivo. Y ahí depende de qué tipo de síndrome de intestino irritable estamos hablando, del que predomina la constipación o el que predomina la diarrea. Entonces hay que tratar de encontrar el equilibrio con el armamento de medicamentos que disponemos. Yo creo que va más por la parte terapéutica, que como dijo el doctor San Martín, no va solo por los fármacos, sino que también psicoterapia, ejercicio. Cambian las formas de afrontar el estrés, y por lo tanto el trastorno funcional se apaga, pero no estaría curado, siempre puede volver a aparecer los síntomas. Curiosamente, esta enfermedad me retracto, síndrome se manifiesta por etapas, por periodos, por empujes. La mayor parte del tiempo son pacientes con síntomas bastante continuos, pero hay pacientes que tienen etapas en las que no tienen ningún síntoma, en cuyo caso nosotros lo que hacemos es el tratamiento durante el periodo sintomático. Se suele hacer una dieta más restrictiva en los momentos de empujes y se suele laxificar un poquito más en los momentos de remisión. La dieta más utilizada es la dieta baja en FODMAP, que es una sigla que es para los carbohidratos que fermentan en el intestino, ¿tá? Que también son los lácteos, las harinas, algunos azúcares que traen las frutas, las verduras, las grasas también. Todo esto irrita más al intestino y por lo tanto genera más síntomas en el momento de ingerirlos. Habitualmente se empieza con una dieta bien restrictiva y se va ampliando de forma progresiva con el chequeo de los síntomas a medida que uno va introduciendo los alimentos. Tiene un tratamiento, y eso es lo importante, porque el tratamiento es multifactorial, como te estaba diciendo, y uno de los elementos que nosotros también consideramos es el tratamiento del factor estrés. El estrés es un elemento que sí incide significativamente. El estrés, la depresión, son causas que, o mejor dicho, son motivos no solamente que desencadenan las crisis, sino que suelen ser mantienen la sintomatología. Y de ahí, y yo te decía que el tratamiento es multifactorial, porque no es solamente con medicinas, también ejercicios, ejercicios físicos que hacen que posturales, como por ejemplo el yoga, que es excelente, o tratamientos de tipo psicoterapéuticos, que también son otros elementos que tenemos dentro del armamento al que yo te refería en el diagnóstico en el tratamiento de estos pacientes. Como es una enfermedad que es crónica, que hay que, por lo tanto, restringirse de por vida, yo lo que suelo hacer es dejar momentos en los que cuando la persona se sienta mejor, pruebe, no cantidades extensas de estos alimentos, pero que pueda laxificarla un poco más la dieta, digamos. Bueno, al inicio de la enfermedad, cuando uno está recién probando los tratamientos, habitualmente tiene un control más estrecho porque estamos probando a ver si le funcionan estos tratamientos, que muchas veces tenemos que cambiar
o ajustar las dosis. Pero una vez que el paciente ya sabe los empujes, cómo funciona, habitualmente hacemos un control una vez al año o una vez cada 2 años, dependiendo de la intensidad de estos empujes. Aconsejamos es la restricción de los hidratos de carbono, que son las harinas, son los alimentos que suelen fermentar. Otras veces también indicamos el tratamiento con probióticos, aunque no está claramente definido que los probióticos sean muy efectivos, pero en esto, como es prueba y error, tenemos que encontrar, muchas veces decir, bueno, vamos a ir probando este o este otro, y aquel que nos da resultado, bueno, continuar con él, sabiendo que también muchas veces el medicamento que inicialmente es efectivo en un paciente, en un determinado momento deja de serlo. Todas cosas que la ciencia aún las desconoce. Esta enfermedad no predispone a que tengas un cáncer ni a nada. Es una enfermedad que se caracteriza por los síntomas que aparecen ante diferentes situaciones que van a desencadenar estos síntomas, que después van a remitir, y así a lo largo de la vida, como un ciclo.